estamos aquí conectados en el Espíritu. ¿Cuántos están listos y preparados para que el reino de Dios se establezca en su vida? Cristo es el reino de Dios, por eso Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Cristo se acerca a una vida, amados, tenemos que entender que Él viene a renovar nuestro sistema de pensamiento. Es nuestra forma de pensar la que Él viene a transformar. Si no cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir no cambia y nos quedamos como personas religiosas, simplemente manteniendo una fe, pero con el mismo sistema de pensamiento. ¿Cuántos quieren repetir conmigo en esta noche? El cambio es de dentro hacia afuera. Repita conmigo, es de dentro hacia afuera. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Mi forma de pensar. La verdadera transformación de una persona no es externa, es interna y es renovando nuestros pensamientos. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los romanos escribe: no conforméis a los deseos de este siglo, sino que renovaos, transformaos por medio de la que renovación de qué, de vuestro entendimiento, de vuestra forma de pensar, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios en nuestra vida solo la vamos a entender y comprender cuando pensemos como Dios piensa. ¿Vale, iglesia? Así que están invitados a abrir su corazón hoy. ¿Cuántos están de verdad dispuestos a ser renovados por la palabra de Dios? ¿A cuántos les gusta estudiar la palabra? Vamos a estudiar la palabra y vamos a permitir que ella renueve nuestro entendimiento. Amén. Así que vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo una vez más esa renovación de dentro hacia afuera, que su palabra sea entendida. Dile: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que yo pueda entender tu palabra para que ella renueve mi entendimiento y que se produzca la transformación interior que tú quieres hacer en mí. Amén. En el nombre de Jesús. Hay personas que piensan que la transformación es sentimental, es emocional, ¿no? Aunque la transformación se produce en el alma, que es donde está nuestro sistema de pensamiento, nuestra voluntad, nuestras emociones. Pero para que nosotros seamos transformados, lo que tiene que cambiar es nuestros pensamientos. Y hoy el Espíritu Santo nos trae un tema muy enriquecedor, es un tema muy práctico que se puede usar en la vida diaria, y es el autoengaño. ¿Cómo define la palabra de Dios qué es el autoengaño? Como todos sabemos, la palabra engaño significa creer que algo falso es verdadero. La palabra engaño, yo soy engañado, ¿por qué? Porque a mí me hacen creer algo como verdadero y resulta que es falso, que no es verdad, que es una mentira. Entonces, cuando yo creo en algo que no es verdadero, eso significa engaño. Por ejemplo, usted va a un lugar y paga con un billete, por decir, de 50 euros. Pero le dicen: mira, usted tiene una tienda, y alguien va y le dice: ay, véndame eso. Y van y le compran algo que vale 1 euro o 5 euros. Entonces le dan un billete que es, ¿qué? Falso, que no es verdadero. Y coge y le pagan a usted eso que usted tiene en su tienda, que vale 5 euros, y usted le da el cambio a la persona. ¿Cuánto le devuelve usted? 45 euros. No estamos en clases de matemáticas, pero vamos a ser razonables. Usted le da de cambio a la persona 45 euros porque esa persona le ha pagado con 50 euros, pero resulta que ese billete era falso, no era verdadero. Y usted acaba de perder 45 euros más el objeto que tenía en su tienda. Eso se llama el engaño. Si usted hubiese sabido que ese billete era falso, ¿usted lo iba a recibir? No, no lo iba a recibir.
Pero el engaño hace que yo crea que eso es verdadero. Usted acepta ese billete en su shopping, en su tienda, porque usted cree que es verdadero. Y allí se produjo un ¿qué? Un engaño. Usted luego va al banco a hacer el ingreso y el banco le dice, no, pero usted ¿por qué me trae ese billete? Es falso. ¿Cómo así? Me han ¿qué? Engañado, me han engañado, me han dado un billete falso. Cuando a uno le entregan como verdad algo que no es real, que no es genuino, se llama engaño. Entonces, en esos días anda circulando una noticia en los medios, yo creo que algunos la habrán escuchado, donde el nuevo Papa ha anunciado algo que yo estoy muy feliz y le doy gracias al Señor por eso. Ha anunciado a todos los católicos a nivel mundial, esto es un avance del reino de Dios estableciéndose, ha anunciado a todos los feligreses, a todos los creyentes católicos, que la llamada Virgen María no tiene la posición que le han enseñado a sus creyentes, a sus feligreses toda la vida, porque según las enseñanzas que daban antes en el catolicismo, a María la tenían en cuenta como mediadora, la tenían en cuenta como que hace milagros, la tenían en cuenta como corredentora de Cristo, dando a entender que María tenía poder para salvarnos. Entonces el Ave María que ruega por nosotros, ¿no? Todas esas oraciones. Y el nuevo Papa ha dicho, no, lo sentimos mucho, ha habido un error, una mala interpretación, una mala enseñanza, y María no salva. María no es mediadora, y María no puede ofrecer la gracia de Dios. El único que puede ofrecer la gracia es Cristo. ¿Cuántos dan un gloria a Cristo? ¿Cuántos dan un gloria a Cristo? Él es el único Salvador, Redentor. Él es el único que pagó. Acuérdense que el Redentor es el que paga por alguien. Entonces Jesucristo es nuestro Redentor. Él pagó un precio muy alto por nuestros pecados. ¿Y qué ha pasado, amados? Todos los que son creyentes por familias, por muchos años, en las distintas vírgenes que existen y que le rinden honor y que la gente va a procesiones y va a ofrecerle, han dado el grito en el cielo. Y algunos se han enfadado mucho y le han dicho al Papa, nos da igual que seas el Papa y que lo digas, nosotros vamos a seguir creyendo que María es nuestra Redentora. Y no sé si es en Paraguay, como hay tantos nombres de vírgenes, la de Guadalupe, tantos nombres, entonces ellos han dicho, a mí toda la vida, a mí la Virgen me ha hecho milagros, a mí no me importa lo que tú digas, yo voy a seguir creyendo lo que yo creo. Y eso se llama el autoengaño. El autoengaño es algo que me hace seguir creyendo en algo que es falso y negarme a aceptar la verdad. ¿Cómo nace el autoengaño? El autoengaño en nosotros se produce porque en nuestra mente se forma algo que se llaman fortalezas. Una fortaleza es algo que protege algo, ¿no? Que ofrece resistencia frente a algo. Entonces esas personas ya tienen una fortaleza en su mente. Yo creo que la Virgen me ha hecho muchos milagros. Había muchos que hacen declaraciones, si yo le contara los milagros que me ha hecho la Virgen me ha hecho muchos milagros y a mí no me importa lo que esté diciendo esta persona, para mí la Virgen sigue siendo mi redentora, para mí la Virgen sigue siendo mi salvadora, y les invito a todos a seguir creyendo que la Virgen ascendió y que ella se quedó virgen toda la vida, que nunca tuvo hijos, y todo ese sistema de creencias, escúchame bien, aunque se los esté diciendo el Papa, que es su máxima autoridad, ellos se niegan y dicen, nosotros vamos a seguir adorando a la Virgen como nuestra salvadora, como nuestra redentora.
Algunos dicen, no, es que ella intercede por nosotros delante de Dios. Entonces algunos dicen, no, ella ya no es redentora, pero es intercesora. Sigue la verdad a medias. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en Cristo somos salvos. Solo en Cristo somos redimidos. Solo la gracia se manifiesta a través de Cristo. Él es el único que murió en la cruz por nuestros pecados. María jamás murió por nuestros pecados. María también necesita del Salvador. Aunque era su madre, ella era la madre de Jesús. Y ella también vino a ser redimida porque ella también hacía parte de la naturaleza caída. Jesús vino a redimir a toda la humanidad. Fue una gran mujer digna de admiración, digna de imitación, porque María fue una mujer casta, pura, una mujer temerosa de Dios, una mujer de fe, digna de admiración. No se habla mucho de María, pero María es un ejemplo de fe, de entrega y de humillación. Y si tú quieres tomar a María como ejemplo a imitar, de entrega, de fe, lo puedes hacer. Nadie le va a quitar mérito a la elección que Dios hizo. Y si Dios eligió a María, es porque Dios sabía a quién elegía. Una mujer sumisa, he aquí tu sierva, hágase conmigo tu voluntad. Pero ¿cuál es el problema? No es si yo acepto o no acepto que María existió. María existió. Fue la madre de Jesús. Fue el instrumento que Dios usó para que el Salvador viniera a este mundo. Pero ella no murió en la cruz por nadie. Entonces, al ella no ser la persona que murió en la cruz, ella no puede venir a salvarnos de los pecados. Vuelvo y repito, es digna de imitación, es digna de respeto, es digna de admiración, como muchos hombres y mujeres en la Biblia. Pero ella no puede salvarnos del pecado porque ella no fue crucificada en la cruz. El único que murió en la cruz por nuestros pecados como nuestro Redentor fue Jesucristo. Por eso es un autoengaño darle el mismo lugar a María que a Jesús. Porque no hay un versículo en la Biblia que diga que María murió en la cruz. Que María murió en la cruz. Ella estuvo al lado de Jesús aún en la cruz, pero ella no murió en la cruz. Y yo quiero decirte con todo el amor, permite al Espíritu Santo que te ilumine, que traiga hoy verdad a tu vida, que rompa esas fortalezas que hay en tu mente. Está bien que tú toda la vida hayas creído en eso, pero hoy dale la oportunidad a Dios que empiece a derribar fortalezas en tu mente. Las fortalezas es algo que yo mismo decido creer y considerar como verdad en mi vida. Hay fortalezas que son buenas cuando son verdad, pero cuando eso que yo he decidido creer y aceptar en mi vida es una mentira, eso produce, como nos enseñaba el Señor el domingo, ataduras en nuestra mente, esclavitud, porque yo vivo esperando que me salve y me redima alguien que no puede salvarme. Yo he decidido creer en algo que no es verdad y yo vengo a decirte, la Virgen María no te puede salvar ni limpiar de pecados. El único que nos salva y nos limpia de todo pecado es Jesucristo. Él murió en la cruz por nosotros. Y la palabra del Señor hoy quiere traer esa libertad a nuestras vidas y que entendamos que la verdad es Cristo y Él vino a hacernos libres de toda esclavitud mental. El autoengaño es una fortaleza que me lleva a rechazar la verdad
y a creer la mentira. Aunque me estén diciendo la verdad, yo la rechazo y digo, yo voy a seguir creyendo lo que me han enseñado desde niño. Muchos dicen, no, es que a nosotros nos han enseñado desde pequeños la Virgen, ¿cómo nos la van a quitar? Y hoy estamos hablando, mencionando las personas que siguen ligadas a esa fortaleza, acerca de creer que la Virgen es redentora, igual que Cristo, y que es mediadora, igual que Cristo. Pero yo te hago una pregunta, ¿cuáles son las fortalezas que hay en tu mente? ¿Cuáles son las fortalezas que hay en ti que aunque tú leas la palabra de Dios, sigues creyendo que es como tú piensas? Este tema es bastante delicado porque lo que nosotros creemos determina lo que somos y cómo vamos a vivir. Vuelvo y repito, lo que yo creo va a determinar lo que soy y cómo voy a vivir, cómo se va a desarrollar mi vida. Si tú sigues creyendo que el que te la haces te las pagas, aunque tú leas en la Biblia, amada a tus enemigos, ¿sabes cómo vas a actuar tú? Cada vez que alguien se meta contigo, vas a intentar vengarte de esa persona, aunque leas la palabra de Dios. Y la palabra del Señor enseña que todas esas personas que aunque lean la palabra de Dios, no permite que la palabra de Dios derribe esa fortaleza y diga, ay, yo toda la vida pensé en el ojo por ojo, el diente por diente. Yo voy a dejar el resentimiento, el odio, la sed de justicia, el orgullo. Y si Dios dice que esto es malo, es malo. Hasta que yo no determino aceptar la palabra de Dios como mi única verdad por encima de mis propios pensamientos, yo voy a seguir cautivo a fortalezas que me mantienen en esclavitud. La palabra del Señor, vamos por favor a Santiago 1 del 22 al 25. Santiago 1 del 22 al 25. Santiago capítulo 1 del 22 al 25. Dice la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Quién es el que se engaña a sí mismo cuando oye la palabra, pero no la hace? No, yo oigo, he escuchado el amor hacia los enemigos, pero cuando alguien me ofende, yo voy a actuar como yo pienso. Eso llama la palabra de Dios un autoengaño. Autoengaño, no nos sirve de nada leer la palabra de Dios, pero luego ir a hacer lo que hay en mis pensamientos, lo que hay en mi corazón. Pero fornicación y toda inmundicia no se escuche entre vosotros. Ah, no, pero yo no veo nada de malo acostarme con mi novio si nos queremos. ¿Estamos entendiendo? Son fortalezas que yo tengo en mi mente que aunque yo escuche la verdad, yo la rechazo. Yo la rechazo. Hoy yo te pregunto, ¿cuántas verdades bíblicas has escuchado y tu fortaleza mental lo ha rechazado? ¿Cuántas verdades has escuchado acerca de Dios? Que Él tiene un plan para tu vida, que Él te ha escogido, pero tu mente lo rechaza y dice, pero ¿cuál plan? Yo no lo veo. Y la palabra de Dios a eso lo llama autoengaño. Aquel que oye la verdad y la rechaza, se engaña a sí mismo, dice la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuántos se levantan por la mañana y se miran al espejo antes de salir? ¿Cuántos se levantan? Y usted antes de salir se mira cómo está. Dice que se mira a un espejo considerando su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era.
¿A cuánto nos ha pasado que nos arreglamos? Ay, ¿será que yo sí me peiné? ¿Será que yo sí me...? O sea, acabas de mirarte al espejo, pero luego te has olvidado en verdad cómo saliste. Dice la palabra de Dios, que así somos todos los que oímos la palabra y no determinamos ponerla por obra. Porque el que se considera a sí mismo, la palabra de Dios es un espejo. Ahora adelante, cuando usted vea un espejo, piense en la palabra de Dios. Y diga, Señor, yo necesito reflejarme en ella. Amados, la única que nos dice cómo verdaderamente somos es la palabra de Dios. Deje de halagarse tanto. Deje de tirarse tanto a flores. Ay, es que yo. Deja que la palabra de Dios le diga quién es usted en verdad. Y también las personas que tienen baja autoestima. La palabra de Dios te dice, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo te he llamado, yo te he escogido. Es que yo no me veo. Esas son fortalezas. Fortalezas. Y hoy el Señor nos está invitando, iglesia, a que decidamos creer la palabra de Dios. Repita conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Dile, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que derribes esas fortalezas que hay en mi mente que me impiden creer tu palabra y ponerla por obra. Si tú empiezas a creer lo que Dios dice de ti, tú te vas a levantar en autoridad. Tú vas a empezar a leer la palabra. Tú vas a animarte. Tú vas a verle sentido a tu vida. Tu vida va a ser transformada. Tu vida va a ser cambiada. Tú no vas a estar ligado a la depresión, a la angustia, porque yo soy así, porque mi vida es así. No, levántate en el nombre de Jesús y empieza a creer lo que Dios dice de ti. Empieza a caminar como un victorioso, como una victoriosa. Señor, tu palabra dice que tú me has escogido, para que yo lleve fruto y ese fruto permanezca. Yo lo voy a creer. Yo no tengo por qué estar en derrota. Yo no tengo por qué sentirme poca cosa. Yo no tengo por qué sentirme condenado. Señor, tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley, de la muerte y del pecado. Romanos 8:1, vaya, leas. Usted no tiene por qué quedarse en Romanos 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte y de pecado? Hay creyentes que duran años en Romanos 7 luchando contra el mismo pecado. Es que yo no creo que Dios vaya a hacer esto conmigo. Es que yo no me veo. Es que a mí no me parece. Vives en un constante autoengaño porque te están diciendo una verdad que no quieres creer. Una verdad que estás rechazando. Pero es cuando yo empiezo a creer la palabra de Dios. Y yo determino verme como Dios me ve, que todo empieza a cambiar en mi vida. No se trata de hacer cosas mágicas, simplemente creer lo que Dios dice. Y si yo creo lo que Dios dice, yo voy a empezar a actuar como Dios dice. Normalmente nosotros vamos a actuar como creemos que somos. Si tengo un concepto muy alto, me voy a creer el más inteligente y que lo que yo digo todo el mundo tiene que prestar atención. Entonces voy a vivir lleno de amargura y de envidia. Las personas que siempre quieren tener la razón terminan siendo personas muy envidiosas. Porque cuando ve a otro que hace algo mejor que él, se enoja. Pero nosotros en Cristo hemos entendido que Dios para cada uno tiene algo diferente y algo de gran valor. Amada iglesia, es tiempo de empezar a creer lo que Dios dice que somos. Dios dice que debemos ser personas humildes, personas mansas. Señor, voy a empezar la mansedumbre. Ayúdame a no enojarme por cualquier cosa, Padre. Ayúdame. Ayúdame a tener templanza.
Dios claramente define cómo debe comportarse un hijo de Él. Dios claramente define que un hijo de Él está escogido para alcanzar y lograr grandes cosas. Yo no puedo verme como un fracasado o un derrotado. La derrota no es nuestro amigo. Los hijos de Dios estamos llamados para tener vida y vida en abundancia. ¿Dónde dice eso? En la palabra. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Usted lo cree? Entonces, si usted está viviendo una situación de escasez, usted tiene que decir, Señor, esta situación es pasajera. Esta situación es pasajera porque tú has prometido y has dicho que has venido a darme una vida en abundancia. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿la ley de qué? De la libertad, así es llamada la palabra de Dios. Cuando usted quiera conocer sobre una vida en libertad, lea la palabra de Dios y créala y póngala por obra. Dice, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Ay, es que yo oré ayer, hoy ya no quiero orar. No, hoy estoy contento, el Señor me tiene, fuego de Dios, presencia de Dios, aleluya, santo, santo. Y al otro día, ay, yo no sé si en verdad Dios me ama, yo no sé si Dios me ha escogido, es que yo no sé, yo no, hoy no siento el fuego que sentí ayer. Dice, y persevera en ella. ¿En qué yo tengo que perseverar? ¿En mis sentimientos, en mis emociones o en la palabra del Señor? En la palabra, Señor, si tú dices eso, eso es. Aunque mi mente quiera decirme otra cosa, no es así, no, es lo que Dios dice, porque yo no voy a vivir autoengañado. La palabra de Dios dice que cuando Dios nos expone su palabra, nos expone una verdad y yo decido no creerla, en mí se establece una fortaleza de autoengaño. Porque yo empiezo a vivir algo contrario a lo que Dios ya ha dicho que yo debo vivir. Yo tengo que esforzarme y perseverar en la verdad que Dios ya ha declarado sobre mí. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Ay, sí, por allá me dieron una profecía hace tiempo. Yo me acuerdo, hay gente que vive de profecías, que les dijeron que llama. ¿Y sí, dónde está eso? ¿Dónde está? No, pues yo no sé. Un día me dijeron que el Señor me iba a usar para grandes cosas, pero yo ya no, yo ya no sé, no siento nada, no. Amados, eso no se trata de sentimientos, eso se trata de verdades. Y si yo creo la verdad, yo voy a vivir en la ley de la libertad. Si no hacedor de la obra, este será bienaventurado en algunas cosas. No, dice será bienaventurado en todo lo que hace. Cuando yo decido creer, como dice la palabra, en esperanza contra esperanza, Señor, si esto está a mi alrededor, estoy viviendo esta situación, es difícil para mí, pero tu palabra dice que tú me vas a levantar y yo lo creo. No estamos hablando de esa fe que la gente dice, ay, yo creo que esto va a pasar. Positivismo, no, estamos hablando en poner nuestra fe y nuestra esperanza en lo que Dios dice, en la palabra de Dios. La vida cristiana no es una vida de emociones. La vida cristiana es una vida de verdad y de principios. Unas verdades que llevan a que mi vida sea verdaderamente transformada y que se vea el fruto cuando yo decido creer esas verdades y ponerlas por obra. Iglesia, Dios nos está llamando a creer su palabra y a vivirla, no repetirla, a romper el autoengaño de nuestras vidas. Solo la verdad nos hace libres y esa verdad es la palabra de Dios. ¿Cuántos vamos a creer la palabra de Dios? ¿Cuántos le decimos, Señor, derriba, Señor, esos argumentos, esas fortalezas que hay en mí, que me impide creer tu palabra? Dile, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo te pido, Señor,
que derribes esas fortalezas de incredulidad en mi mente, que me ayudes a creer tu palabra. Quiero ser hacedor de ella, quiero vivir en ella, Señor. Quiero alcanzar todo lo que tú ya has establecido para mí. Amados, es tiempo de derribar fortalezas, es tiempo de derribar argumentos. La palabra del Señor en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Nos dice claramente, dijo el apóstol Pablo, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros los hijos de Dios vivimos una batalla en la fe constante. La batalla que vivimos los hijos de Dios es permanecer creyendo en lo que Dios dice a pesar de las circunstancias. Usted va a leer en la Biblia hombres y mujeres que siguieron creyendo en lo que Dios le decía, aunque su realidad era diferente. ¿Cuál es tu realidad hoy en día? ¿Cuál es tu realidad? ¿Y qué dice Dios frente a esa realidad? Amado, yo no tengo que moverme por vista, sino por fe. Tenemos que levantarnos como una iglesia que camina por fe. ¿Cuántos dices hoy, Señor, levántame para ser un hombre, una mujer que camina por fe? Que no camina por circunstancias, que no camina por vista. Dile, Señor, yo quiero creer tu palabra. Yo quiero ser hacedor de tu palabra, Señor. Yo quiero caminar y llevar una vida en victoria, porque tu palabra, Señor, me ha levantado, me ha redimido, me ha salvado, me ha escogido, Señor. Es la palabra de Dios, hermanos, nuestra espada. Es la palabra de Dios, el arma que el Señor nos ha dado para batallar. Aprende a amar la palabra. Aprende a aferrarte a la palabra. Cuando vengan esos pensamientos de desánimo, me voy a leer la palabra. Hay muchas canciones, muchos salmos que son pura palabra de Dios. Si le cuesta leer, coja un salmo, una palabra, una canción que declare palabra de Dios, pero ese es el arma que Dios nos ha dado para batallar. Iglesia, toma hoy tu espada. Toma hoy tu espada y di, yo voy a ser hacedor de la palabra. Dile, Señor, dame amor por tu palabra. Ayúdame a creerla. Ayúdame a vivirla. Ayúdame a experimentarla. Ayúdame a tomar mi espada cada día, porque nosotros vivimos una guerra como hijos de Dios. Pero Pablo tranquilamente nos dice, porque aunque andamos en la carne, nos movemos físicamente, no militamos según la carne. La palabra militar significa batallar, tener una confrontación. Aunque andamos en este cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Deja de pelear en tus fuerzas, deja de pelear en tu capacidad, deja de pelear en tu razonamiento. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino débiles en Dios. No, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. ¿Cómo se destruyen esas fortalezas mentales en nosotros? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a creer tu palabra. Cuando tú empieces a creer todo lo que Dios dice de ti, cuando empezamos a creer todo lo que Dios dice de nosotros en su palabra, es cuando nosotros empezamos a levantarnos y empezamos a vernos como Dios nos ve. La palabra tiene poder. La palabra tiene vida. Y Dios te ha escogido para grandes cosas, pero Dios necesita que tú creas su palabra. No busques otro misterio, se llama la palabra de Dios. Una palabra que vivifica, una palabra que renueva, una palabra que ha transformado vidas, corazones, familias. Una palabra que ha levantado a personas de los lugares y de las depresiones más terribles. Porque ella tiene poder.
porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez, todo pensamiento que se quiere levantar por encima de lo que Dios ha dicho. Yo como lo derribo con la palabra de Dios. Yo necesito batallar contra esos pensamientos que son contrarios a lo que Dios dice. Amados, todo lo que esté en nuestra mente, todo pensamiento, escúchame bien, todo pensamiento que esté en nuestra mente, sea de inferioridad o superioridad, contrario a la palabra de Dios, yo tengo que derribarlo con la palabra. Esa es nuestra arma. Ella es nuestra espada. Y yo tengo que creerla. Digo, no, el Señor me ha llamado a ser una persona humilde. El Señor me ha llamado a ser una persona mansa. Cuando la ira quiera gobernar nuestro corazón, no, yo tengo que declararle a esta alma y a este corazón palabra de Dios y decirle, no, 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 para allí, ira, porque la palabra del Señor dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, y yo quiero caminar en la justicia de Dios. Entonces yo tengo que empezar a derribar todos esos argumentos. Tú tienes derecho a enojarte. Mira lo que te ha hecho. No, 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 no tengo derecho. Hermanos, la verdadera batalla de un cristiano y un hijo de Dios se produce en la mente. En la mente. Es allí donde yo tengo que educar mi mente. ¿Cuántos van a empezar a educar a su mente con la palabra de Dios? David decía, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía. Obligaba a David a su alma, bendice alma mía al Señor. David era un guerrero, no solo físico, también espiritual. Y él sabía que a su alma venían momentos de aflicción, de dolor. Él sabía que su alma, su corazón quería llenarse de orgullo, altivez, y le decía, no, 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 bendice alma mía al Señor. Alma mía, recuerda quién te ha bendecido. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona mis pecados, Él es el que sana mis dolencias, Él es el que rescata del hoyo mi vida, Él es el que me corona de favores y de misericordia, Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenece como las águilas. David le recordaba a su alma quién era Dios. David le recordaba a sus pensamientos quién era Dios. David le recordaba a sus emociones quién era Dios. Hoy el Señor nos está llamando a renunciar al autoengaño y a dejar que la palabra de Dios se entrone en nuestros pensamientos. Que esa palabra abunde en nosotros. Esa palabra esté en nosotros. ¿Cuántos se van a levantar como guerreros y guerreras de Cristo para batallar con la palabra de Dios? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es insultándote, es que yo soy tonto, es que yo soy idiota, es que yo no sirvo para nada. No, eso no va a cambiar nada en tu vida, eso te va a hacer más daño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para derribar esos pensamientos, esos argumentos? La palabra de Dios. Esto a mí no me va a vencer. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Amados, por eso tienes que amar la palabra de Dios. Dile, Señor, ayúdame a amar tu palabra. Pídeselo ahora. Dile, papito, ayúdame a amar tu palabra, que haya pasión, que haya un deseo profundo en mi corazón por conocer, por entender, por vivir y por guardar tu palabra. La palabra de Dios es la que nos da esa fuerza espiritual
para deshacer y derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento. Dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando. La palabra de Dios tiene poder para derribar esos pensamientos de dolor, de aflicción, de derrota, argumentos y toda altivez que se levanta, ese yo puedo solo, yo soy capaz. No. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Apartados de mí no podéis dar fruto. Cuando el corazón se quiere llenar de altivez e independizarse de Dios, tú tienes que recordarle la palabra a tu corazón y decirle no. La palabra de Dios dice que yo apartado de Él nada puedo hacer. La palabra de Dios dice que si yo estoy haciendo esto es porque Él me da la fuerza, es porque Él me da la capacidad. Orgullo, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Porque lo que yo puedo hacer es por Él y para Él. Amados, si no usamos la palabra de Dios, ella es nuestra espada. Ella es nuestra espada. Y Dios quiere levantar en casa de oración hombres y mujeres guerreros. ¿Dónde están esos guerreros de Cristo? Esos guerreros de Cristo que den un gloria a Dios allí. Y dile, Señor, levántame, levántame, ayúdame, Espíritu Santo, para aprender a batallar con tu palabra. En el nombre de Jesús hay una unción del Espíritu. El Señor te está empoderando. El Señor te quiere sacar de ese letargo espiritual. El Señor quiere que te levantes. El Señor quiere que tomes tu espada, que tomes tu palabra y empieces a batallar. Diga, yo me levanto hoy como soldado del ejército de Dios. Yo me levanto para declarar la palabra de Dios. Yo me levanto en poder y autoridad. Echo fuera toda pereza, echo fuera toda depresión, echo fuera todo pensamiento de derrota y de angustia. Párese como un soldado, párese como lo que usted es, un hijo de Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Te digo, levántate, levántate. Esos pensamientos que tienes no te van a derrotar. Esos pensamientos que tienes no van a acabar contigo, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios está derribando en esta hora argumentos que se habían levantado, diciéndote que tú no puedes, diciéndote que tú no eres capaz, diciéndote que vas a volver atrás, diciéndote que vas a volver al mundo, diciéndote que no vas a alcanzar lo que Dios tiene para ti. Derriba eso de tu mente hoy en el nombre de Jesús y empieza a declarar palabra de Dios. Empieza a declarar palabra viva. Empieza a declarar: yo soy amado, yo soy escogido, yo soy escogida. He sido escogido por Dios para llevar fruto y que ese fruto permanezca. Padre, tú me has lavado con tu sangre. Padre, tú me has levantado. Declara a tu alma y a tus pensamientos palabra de Dios. En esta hora declaro que se derriban fortalezas, se derriban argumentos. Personas que estaban cautivos en pensamientos de angustia, de depresión. No voy a salir adelante en el nombre de Jesús. Te digo, vas a salir adelante. Te vas a levantar porque la palabra de Dios lo dice. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Declara palabra de Dios, iglesia. Declara palabra de Dios. Empieza a declarar palabra de Dios a tu alma, porque ella es viva, porque ella es eficaz. Y te levantas en el nombre de Jesús para alcanzar el propósito para el cual has sido escogido. Empieza a decir: yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo me levanto en el nombre de Jesús y declaro que el plan y propósito que Dios tiene para mi vida se va a cumplir en el nombre de Jesús. Es tiempo, iglesia, de renunciar a todo autoengaño que te tiene oprimido, todo autoengaño que te tiene abatido, todo autoengaño que te ha tenido triste y afligido. Sacúdete en el nombre de Jesús. Si puedes, ahí donde estás, sacúdete.
Sacúdete y diga, yo soy lo que Dios dice que soy. Y dale gracias al Señor, dale gracias al Señor. Dile, papá, gracias. Gracias porque tú me has amado con amor eterno. Dile, papá, gracias. Gracias porque tú me has amado y me has escogido, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias, Padre, porque tú me vas a levantar, Señor. Y todo lo que tú tienes preparado para mí se va a cumplir en el nombre de Jesús, porque yo lo creo. Cuando uno cree la palabra, se convierte en hacedor de ella. Lo que tú no creas, jamás lo vas a hacer. Por eso la palabra nos llama a ser hacedores. Necesitamos creer esta palabra para ser hacedores. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esos argumentos, ¿contra qué se levantan, iglesia? ¿Contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Esos argumentos y esas fortalezas que se levantan en nuestra mente que impiden que nosotros conozcamos a Dios. El enemigo no está interesado en que nosotros conozcamos a Dios, porque él sabe que cuando uno conoce a Dios se enamora de él. Es imposible conocerle y no amarle. Por eso él te pone esos pensamientos, esas palabras. No, ¿para qué vas a leer la Biblia? Qué pereza. Ponte a hacer otra cosa, un TikTok, un Instagram. No sé, otra cosa, pero no leas. No le conozcas a él. Porque el enemigo sabe que todo aquel que conoce a Dios, su vida es transformada para siempre. No vuelve a ser el mismo, no vuelve a ser la misma. Yo te aseguro que es algo que está por encima de nuestra capacidad. Conocer a Dios cambia nuestra vida. Por eso el enemigo levanta santos, vírgenes. Él le da igual que uno crea en lo que sea, menos que conozca a Dios. El problema no es si yo creo o no creo. El problema es si yo conozco a Dios. Porque el conocimiento de Dios me revela el plan de Dios para mi vida. En la medida que yo le voy conociendo a Él, me voy conociendo a mí mismo. Conocer a Dios es amar a Dios. Es una relación directamente proporcional. Ese conocimiento de Él nos va llevando a amarle cada día más. Ese conocimiento de Él, por eso se levantan fortalezas. No tienes que creer en la Virgen. No creas en Jesús. Tienes que creer en el budismo. Tienes que creer en Mahoma, en el que sea, pero no en Jesús. Porque Él sabe, esas fortalezas que se levantan en nosotros impiden justamente que nosotros conozcamos a Dios. Dice, y llevando todo cautivo y todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tengo que hacer con esas fortalezas que hay en mí que impiden y que hacen que yo vivo autoengañado? Esas fortalezas que hay en mi mente que rechazan la verdad de Dios, que producen engaño en mí. Yo tengo que llevarlo cautivo. Llevarlo cautivo significa coger todos esos pensamientos negativos, contrarios a la palabra de Dios, y confrontarlos con la palabra de Dios. Decirle, no, tú estás aquí en mi mente. Tú estás aquí en mi mente, eso es lo que yo estoy pensando, pero ¿qué piensa Dios? Y ahí es que yo los llevo. Un cautivo quiere decir que lo llevo prisionado, que lo meto dentro de la palabra de Dios y le digo, no tienes razón. La palabra de Dios es nuestra máxima verdad, nuestra única verdad. La palabra de Dios es una verdad absoluta que nos lleva a ser hombres y mujeres distintos. Hoy yo quiero invitarte a que dejes que la palabra de Dios te transforme. Levántate como ese guerrero, esa guerrera de Cristo, para batallar con las armas que Dios nos ha dejado. Y es su palabra en el poder del Espíritu Santo. ¿Tú sabes cómo nos ayuda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, para obrar en nosotros, Él necesita que en nosotros haya palabra de Dios. El enemigo vendrá
como un río, mas el Espíritu levantará bandera contra él. Es la palabra de Dios que hace que nosotros podamos batallar y llevar cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia. Todo pensamiento contrario que me lleve a ser oidor y no hacedor de la palabra, me va a alejar de la obediencia a Cristo. Por eso yo tengo que desechar eso. El autoengaño me lleva a creer cosas que no son verdad. Y la única verdad está en la palabra. Entonces eso hace que yo sea una persona oidora, pero no hacedora. Y cuando vengan los problemas, me desanime fácilmente. Ande queriendo cambiar de iglesia, queriendo cambiar de líder, queriendo cambiar de familia, algunos. ¿Por qué? Porque yo he permitido que en mi mente se formen pensamientos contrarios a lo que Dios dice. Y cuando yo permito que mi mente se llene de pensamientos contrarios a lo que Dios dice, yo termino obedeciendo lo que esos pensamientos me dicen. Por eso dice, llevando todo cautivo, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos van a permitir hoy que la palabra de Dios limpie su mente? ¿Cuántos van a permitir que la palabra de Dios limpie y renueve su mente? Y va a determinar empezar a obedecer la palabra por encima de lo que hay en su mente. Allí es cuando tenemos la victoria. Dice la palabra del Señor. Para terminar, vamos a Mateo 7, del 14 al 27. Mateo 7, del 14 al 27. Amados, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a batallar. Y este mensaje de hoy es como un recopilatorio de parte de Dios para decirnos: no te dejes engañar más. Empieza a usar mi palabra si quieres llevar una vida de bendición y de victoria. Si queremos vivir separados de la mentira y del engaño, necesitamos entrar por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es vivir en obediencia, vivir creyendo lo que la palabra de Dios dice, practicándolo y poniéndolo por obra. De nada me sirve oír esta palabra y no ponerla por obra. ¿Cuántos van a empezar hoy a poner por obra esa palabra? ¿Cuántos van a empezar a batallar con la palabra y a derribar esos argumentos? Allí está la victoria. No te quedes preso del autoengaño. Mateo 7, del 14 al 27 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y muchos son los que entran por allí. ¿Qué dice la palabra? Pocos. ¿Pocos por qué? Porque son pocos los que estudian la palabra, amados. Son pocos los que le toman el sentido a la palabra de Dios y dice: yo me voy a levantar y voy a batallar con estas armas de milicia y voy a aprender a rechazar todo pensamiento y todo argumento que se quiere posar en mi mente, que es contrario a la palabra de Dios. Me gustaría que levanten la mano esos guerreros y digan un gloria a Dios y diga: yo soy un guerrero de Cristo. Yo voy a entrar por la puerta estrecha. Voy a coger mi arma y voy a batallar. Voy a derribar en el nombre de Jesús todos esos pensamientos que se levantan contrarios a la palabra de Dios. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. ¿Dónde están esos pocos? Esos pocos, aleluya. Y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Si usted tiene buenos pensamientos, ¿qué fruto va a dar?
buenos resultados. Pero si usted tiene su mente cargada de pensamientos negativos, de pensamientos de frustración, de pensamientos de crítica, pensamientos de odio, pensamientos de venganza, ¿cuál es el fruto que usted va a dar? Lo que tiene la mente. ¿Estamos entendiendo, amados? Entonces, ¿cuántos buenos árboles hay aquí? Amén. Diga, yo soy un buen árbol. Yo tengo pensamientos de vida eterna en mí. Yo tengo pensamientos de victoria. Tengo pensamientos de gozo. Recuerde que la palabra dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Si usted está lleno de buenos pensamientos, se va a ver el fruto. Pero si usted está lleno de malos pensamientos, también se va a ver el fruto. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué determina que yo soy un buen árbol? El fruto que dé. Pero si yo tengo mi mente llena de pensamientos de fracaso, de derrota, pensamientos opuestos a la palabra de Dios, que son pensamientos de autoengaño, ¿cuál será mi fruto, iglesia? Ese mismo. O sea, Dios no puede hacer que a mí me vaya bien cuando yo todo el tiempo estoy pensando mal. Dios no puede hacer que yo obtenga buenos resultados cuando mi mente está llena de cosas negativas. Porque tal cual yo pienso, tal cual actúo. Por eso es allí donde Dios quiere actuar en nosotros. ¿Cuántos van a permitir que la palabra de Dios empiece a renovar su mente? Amado, yo quiero decirte, si no cambia tu forma de pensar, tu vida no va a cambiar. Vas a vivir autoengañado siempre, con un sistema de pensamiento que te mantiene esclavizado, te mantiene en derrota, te mantiene en angustia, te mantiene en sufrimiento. Es tiempo de empezar a creer la palabra de Dios y llenar nuestra mente de verdad, porque la única verdad es la palabra de Dios. Todo pensamiento que yo tenga en mi mente como hijo de Dios, contrario a la palabra de Dios, son pensamientos de autoengaño. Los pensamientos de autoengaño nos llevan a esclavitud. Pero cuando yo lleno mi mente de la palabra de Dios y decido creer lo que Dios dice, yo llevo una vida fructífera. Yo soy un buen árbol que lleva una vida de victoria. Dice la palabra del Señor, así que por sus frutos los conoceréis. Una persona que es buen árbol va a dar buenos frutos. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros pensemos en lo bueno, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en eso pensad. ¿Cuántos van a vaciar su mente hoy de pensamientos de autoengaño? Pensamientos negativos. Hay personas que dedican mucho tiempo a permitir que su mente se llene de cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Yo vengo a decirte, tienes una puerta abierta. En tu mente tienes una puerta, es por allí donde Satanás te está atacando. Te está llenando la mente de basura, por eso no avanzas. Necesitas permitir que la palabra de Dios limpie tu mente. ¿Cuántos se van a comprometer con Dios hoy a limpiar su mente con la palabra de Dios? Tú has sido escogido, escogida para ser fructífera. Tú has sido escogido, escogida para ser buena tierra. Pero si tu mente está llena de pensamientos negativos, ese es el fruto que vas a dar. Amados, es necesario derribar, limpiar nuestra mente, llenarla con la palabra de Dios para derribar el autoengaño de nuestra vida. El autoengaño son todos esos pensamientos que yo acepto en mi mente que son contrarios a la palabra de Dios, porque son una mentira. Y esos pensamientos no van a permitir que yo dé un buen fruto en el reino de Dios. Esos pensamientos son los que están evitando que tú crezcas y avances.
Necesitas limpiar tu forma de pensar. Necesitas llenar tus pensamientos con la palabra de Dios. Necesitas permitir que la palabra de Dios transforme tu vida. Y necesitas dedicar tiempo para ello. ¿Quieres comprometerte hoy con Dios? ¿Quieres comprometerte hoy con Dios a que tu mente sea renovada por la palabra de Dios y derribar esas fortalezas de autoengaño que hay en ti? Solo la palabra de Dios la puede hacer. Necesitas dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque tu mente está cautiva en esos pensamientos, derribando llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Esos pensamientos solo van a ser llevados cautivos cuando tú empieces a derribarlos con la palabra de Dios. Saca tiempo para estudiar la palabra de Dios. Dice la palabra que muchos pueden decirle al Señor: en tu nombre hicimos muchas cosas. Pero Él dirá un día: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El Evangelio no se trata de qué tanto yo hago, sino qué tanto yo conozco a Dios. Y para conocer a Dios necesito estar lleno de la palabra. Más adelante dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amados, solo la palabra de Dios nos puede sostener. Solo la palabra de Dios puede ayudarnos a vivir en libertad y en verdad. Es el estudio constante de la palabra de Dios, el permitir que esa palabra nos penetre, renueve nuestro sistema de pensamiento, el permitir que la palabra de Dios haga su obra en nosotros de renovación, de transformación de dentro hacia afuera, que esa palabra derribe todos esos argumentos, esos pensamientos cautivos, esos pensamientos que nos tienen presos. Es lo que permite que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas, como lo dice Romanos 12:2. Si tú quieres que tu vida sea transformada verdaderamente, pídele a Dios que te dé amor por su palabra. Amor por su palabra, para creerla, para vivirla, para ponerla por obra. A no ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de ella. Cada vez que yo leo la palabra y la pongo por obra, ella me va transformando, me va renovando y me va llevando a tener la vida que Dios ya ganó para mí. Una vida de bendición, una vida fructífera, una vida de victoria. Y vemos cada día cómo el plan de Dios se va estableciendo y materializando en nuestras vidas. Yo te invito para que oremos en este momento. Medita allí donde tú estás. Este es un compromiso muy personal con Dios. Hay personas que están estancadas en un círculo vicioso. En un círculo vicioso porque hay muchas fortalezas en tu mente que te quieren llevar cautivo, que te tienen cautivo. Pero hoy Dios te está entregando las armas y las herramientas para derribarlas. Hoy Dios te dice: hijo, no quiero que estés cautivo, que estés preso. Hija, no quiero que estés cautiva, que estés preso en tus propios argumentos, en tus propios pensamientos. No quiero que te quedes oyendo mi palabra sin hacerla. Por eso Dios nos anima a estudiar su palabra, a leerla, porque ella es la que nos hace libre. Jesús les dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra. Si tú te sientes sucio,
Si tú te sientes condenado, si tú te sientes derrotado, deja que la palabra de Dios te libere, te renueve y te fortalezca y te levante. Pero necesitas aprender a amar la palabra. Yo quiero glorificar el nombre del Señor, porque fue un regalo que Dios me dio. Cuando yo empecé la carrera, a mí no me gustaba leer. Y en economía es una carrera que hay que leer mucho, porque es una ciencia social. Y cuando yo empecé a entender el llamado que Dios tenía para mí, yo dije, yo tengo que estudiar la palabra de Dios. Y Dios me dio un regalo y es amar su palabra. Para mí la palabra de Dios es un regalo. Y como siempre testifico, yo me convertí leyendo la palabra de Dios. Mi conversión fue leyendo la Biblia. Y te aseguro que ese día que la leí por primera vez me hizo libre. Por eso yo me convertí a Cristo. Porque yo la leí y sentí algo. Yo estaba en una depresión terrible. Y justo leo ese librito, Los Gedeones, que dice momentos de tristeza, en momentos de soledad. Y yo dije, voy a leerlo. Esos pequeñitos azules que daban antes. Y yo lo leí y algo en mi corazón, yo sentí algo en mi corazón, en mi mente como que salió. Y yo tiré ese libro al suelo y yo dije, esto tan raro, ¿por qué yo lo leo y me siento así? Y desde ese día yo entendí que la palabra de Dios tiene poder. Yo quiero animarte, amado, amada, tú que estás allí conectado. No es un misterio, no es un poder extraordinario que va a venir del más allá cada día que tú estés triste y aburrido. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios con la guía y dirección del Espíritu que mora en nosotros, que nos va a vivificar. El Espíritu Santo nos vivifica a través de la palabra. Yo quiero animarte a que hagas el compromiso y le pidas a Dios allí donde estés. Dile, Señor, ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame a creerla y ayúdame a vivirla y a ponerla por obra. Yo quiero entrar por la puerta estrecha. Yo quiero ser un buen árbol que da buenos frutos. Ayúdame, Padre Celestial. Quita de mí toda pereza y toda apatía. No quiero ser un oidor olvidadizo. Quiero ser un hacedor. Para que sea derribado de mí toda fortaleza de autoengaño. En el nombre de Jesús, amén. Mil bendiciones, amada iglesia. La verdad nos hace libre y esa verdad es Cristo y su palabra.